¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa envejecer con gracia y propósito? ¿Qué sucede cuando te encuentras luchando con la soledad, la pérdida y el inevitable paso del tiempo? Este vídeo no se trata solo de envejecer. Es sobre el poderoso viaje de abrazar los últimos años de la vida y vivirlos al máximo. Conocerás a Jack Thompson, un hombre de 62 años que ha enfrentado tanto las alegrías como las penas que vienen con el envejecimiento. Desde la pérdida de su amada esposa hasta el creciente sentimiento de aislamiento a medida que sus hijos construyen sus propias vidas. La historia de Jack es profundamente personal. Sin embargo, resuena con muchos de nosotros a medida que enfrentamos desafíos y triunfos similares al envejecer. ¿Por qué deberías quedarte y ver este vídeo hasta el final? Porque la experiencia de Jack no es solo suya. Es un reflejo de las experiencias universales que muchos de nosotros inevitablemente enfrentaremos a medida que envejecemos. A través de su viaje, aprenderás cómo lidiar con la pérdida, encontrar nuevas conexiones y construir una vida plena incluso en la soledad. Descubrirás la sabiduría invaluable que obtuvo de su relación con Laura, una mujer que entró en su vida de formas inesperadas y lo ayudó a navegar las complejidades del envejecimiento con fuerza y resistencia. Además, la historia de Jack arroja luz sobre las decisiones difíciles que los adultos mayores a menudo tienen que tomar, como la difícil elección de mudarse a un hogar de ancianos, y cómo abordar estas decisiones con paz, confianza y un corazón abierto. Al final de este vídeo, te llevarás una comprensión más profunda de cómo valorar las relaciones que más importan. Abrazar la independencia y tomar el control total de tu vida a medida que envejeces. Ya sea que tengas 60, 70 años o más, la historia de Jack te inspirará a aprovechar al máximo tus últimos años. Sin importar los obstáculos que la vida pueda presentar. No pierdas la oportunidad de obtener valiosas ideas de alguien que ha vivido todo esto y ha salido aún más fuerte. Si aún no lo has hecho, te recomiendo suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Si disfrutaste de este vídeo, puedes ayudarme a seguir difundiendo estas lecciones importantes dándole me gusta y compartiéndolo con otros. Si te conectas con el tema de este vídeo, por favor deja un 1 en los comentarios. Si no, siéntete libre de comentar 0 para hacerme saber cómo puedo mejorar y hacer mejores vídeos para ti. Ahora, vamos a sumergirnos en la historia. Siempre había imaginado retirarme en un momento en el que pudiera finalmente relajarme y disfrutar de los frutos de mi trabajo. Lo había planeado meticulosamente, sabiendo que el futuro eventualmente llegaría. Pero, como a menudo sucede en la vida, me lanzó una curva inesperada. Tuve que jubilarme antes de lo que había anticipado. Afortunadamente, siempre había sido consciente de mis gastos, manteniendo un control estricto sobre mis finanzas y ahorrando para un día lluvioso. Así que, financieramente, me estaba manejando bien, pero había algo para lo que no había planeado. El pesado silencio que ahora llenaba mi vida. Hubo un tiempo en que mi familia era mi mundo. Mi hijo, Adam, y mi hija, Emily, ahora tenían sus propias familias. Sus vidas eran estables, y florecían a su manera. Estaba orgulloso de ellos, por supuesto, pero una parte de mí anhelaba los días en los que la casa estaba llena de risas y el correteo de pequeños pies. Con el tiempo, sin embargo, la casa se fue quedando más tranquila. La energía que antes la llenaba lentamente se disipó. Hace unos años, Sarah, mi amada esposa, falleció después de una larga enfermedad. Esa pérdida dejó un vacío en mi corazón que nunca parecía sanar. A medida que pasaba el tiempo, mis hijos, que antes estaban tan cerca, se absorbieron más en sus propias vidas ocupadas. Vinieron menos y menos, y con cada día que pasaba, me encontraba más a menudo solo. Una tarde, estaba sentado en el sofá, rodeado por el silencio de mi casa vacía. El silencio parecía tragarse todo a su paso. No escuchaba nada más que el latido de mi propio corazón y el distante zumbido del mundo exterior. Las habitaciones, que antes estaban llenas de vida y calidez, ahora parecían resonar con la soledad que sentía. La sentía profundamente en mis huesos, una punzada de amargura que no podía ignorar. Mientras estaba allí, tratando de apartar esos sentimientos, el teléfono sonó. Era Adam. Su voz llegó, urgente y apresurada. «Papá, ¿te quedas en casa esta noche? Tengo algo urgente en el trabajo. Y tal vez no pueda pasar», dijo, con tono preocupado. Sentí un destello de decepción en el pecho, pero traté de suprimirlo. Lo entendía. Adam tenía su propia familia, un trabajo ocupado y una vida que llevar. Tenía responsabilidades. No quería cargarlo con mi soledad. Así que respondí con una calma forzada.
Está bien, Adam, no te preocupes por mí. Solo ocúpate de tus cosas. Estoy bien aquí. Colgué el teléfono, sintiendo un dolor vacío dentro de mí. Era como si el mundo se hubiera escapado, dejándome atrás. Había trabajado tan duro durante todos esos años. Puse mi corazón y mi alma en proveer para mi familia, solo para darme cuenta de que ahora, en mi jubilación, con Sara ya no aquí y los niños llevando sus propias vidas, me quedaba enfrentando el silencio solo. El vacío parecía profundizarse con cada día que pasaba. Al día siguiente, mi vecino John vino a visitarme. John y yo teníamos la misma edad, y siempre habíamos disfrutado nuestras conversaciones. Pero esta vez, había un peso tácito en el aire. Se sentó a mi lado, y después de unos momentos de silencio, suspiró profundamente. Entonces, ¿solo estás tú aquí ahora? ¿Eh? Preguntó, mirando alrededor de la habitación, sus ojos escaneando el vacío que reflejaba mis sentimientos. Asentí sin decir mucho. Sus palabras quedaron en el aire como un peso. Lo mismo me pasa a mí. Continuó, su voz teñida de una tristeza que me tocó en lo más profundo. Mi esposa está ocupada, y los niños están haciendo lo suyo. Podía sentir el dolor en sus palabras, y reflejaba el vacío doloroso que yo estaba experimentando. Las palabras de John sobre la soledad en esta etapa de la vida se sentían como una fría y dura verdad de la que no podía escapar. Tienes que pensar en esto. ¿Qué pasaría si un día estás completamente solo? Preguntó, su pregunta atravesando el silencio como un cuchillo. Sentí como mi corazón se hundía en mi estómago. La idea de estar completamente solo en esta casa tan grande, sin nadie con quien hablar, sin nadie que se fijara en mí, me llenó de pavor. Su pregunta me atormentaba, repitiéndose una y otra vez en mi mente. ¿Qué pasa si me quedo solo? ¿Qué haré? Intenté sacudírmelo, pero estaba allí, persiguiéndome. Unos días después, Emily vino con su hijo, Noah. Trajo algunos de mis platos favoritos de la infancia, tal vez esperando que eso llevara a una visita más larga. Pero en cuanto Emily cruzó la puerta, se apresuró a explicar. Papá, solo vengo a dejar que Noah te vea un rato, pero luego tengo que ir a recoger a Tom. Su tono apresurado, sus ojos mirando de un lado a otro, y la expresión preocupada en el rostro de Noah me partieron el corazón. Traté de sonreír, de ocultar el dolor en mi pecho, pero era imposible. Está bien, haz lo que necesites hacer. Estoy bien aquí, dije, aunque las palabras se sintieron vacías tan pronto como salieron de mis labios. Emily apenas tuvo tiempo de sentarse antes de levantarse nuevamente, apresurándose hacia la puerta con Noah a su lado. Me quedé en la puerta, viéndolos irse, el sonido de sus pasos desvaneciéndose lentamente. La casa ahora se sentía aún más vacía, el silencio, más opresivo. No pude evitar las lágrimas que se acumulaban en mis ojos, ni el sentimiento de abandono que se asentó pesadamente en mi corazón. Esa noche, mientras yacía en la cama, la pregunta de antes resonó en mi mente con dolorosa claridad. ¿Qué debo hacer si me quedo solo? No podía continuar así, sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir flotando en esta existencia tranquila y solitaria. Unos días después, me encontré con John en el parque para dar un paseo. Nos sentamos en un banco, observando a las personas pasar, sus vidas moviéndose en un borrón a nuestro alrededor. Me giré hacia John, mi corazón pesado con todo lo que había estado pesando sobre mí. Tienes razón en todo, dije, mi voz cargada de emoción. He estado pensando mucho en lo que dijiste. A nuestra edad, si nos quedamos solos, ¿cómo lo manejamos? John asintió con comprensión, sus ojos suaves con empatía. Yo también lo he pensado, respondió. Hay algunas cosas que necesitamos preparar por adelantado. No podemos esperar hasta el último momento para preocuparnos. La voz de John era firme, casi reconfortante. Lo más importante es asegurarnos de estar financieramente estables. Necesitamos lo suficiente para cubrir la comida y lo esencial, para no quedarnos luchando. Asentí en acuerdo. La verdad era innegable. Sin seguridad financiera, envejecer podría convertirse en una lucha brutal. Siempre me había enorgullecido de ser cuidadoso con mi dinero, pero ahora sabía que tenía que pensar a futuro, planear para los gastos médicos, emergencias y los imprevistos que siempre parecen surgir en los momentos más inconvenientes. John continuó, sin cónyuge ni hijos cerca, depende de nosotros cuidar de nosotros mismos. Esas palabras sonaron verdaderas, era una dura verdad, pero era la realidad que ambos enfrentábamos. Sentí un aumento de determinación dentro de mí. Tal vez el futuro no tenía por qué ser tan solitario. Tal vez el futuro no tenía por qué ser tan sombrío. Tal vez aún había tiempo para prepararme, para tomar el control, para construir un plan que me permitiera vivir mis últimos años con dignidad y propósito. Pero estaba claro que tenía que actuar ahora,
antes de que el silencio se convirtiera en algo más de lo que pudiera soportar. Si sigues viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta 1 abajo para dejarme saber que aún estás aquí conmigo. Viviendo solo, te das cuenta de que, a pesar de todo el amor y el cuidado de tus hijos, no siempre pueden estar allí para ti cuando más los necesitas. Es una dura verdad, una que te golpea como una ráfaga de viento frío en un día que, de otro modo, es cálido. Tenemos que volvernos más independientes, dijo John. Esas palabras resonaron profundamente dentro de mí. Tenemos que cuidar de nosotros mismos, mantenernos activos y nunca aislarnos. Era como si me hablara directamente. Durante tanto tiempo, había dedicado mi vida a mis hijos, cuidándolos, poniendo sus necesidades antes que las mías. Pero al hacerlo, había descuidado la calidad de mi propia vida. Los años pasaron, y todo lo que tenía para mostrar era una vida gastada frente al televisor, sentado en una habitación que se sentía más como una prisión que como un hogar. Estaba viviendo, pero no realmente viviendo, y el aislamiento lentamente estaba pasando factura. La realización me golpeó como una bofetada en la cara. No podía seguir viviendo de esta manera. Mi salud, mi felicidad, todo dependía de que cambiara. Era tan fácil hundirse en la comodidad de la rutina y dejar que el tiempo se deslizara sin que lo notara. Pero sabía, en el fondo, que este camino solo me llevaría a una cosa: un lento declive hacia la mala salud y la soledad. No podía dejar que eso sucediera, así que decidí cambiar mis hábitos, sin importar lo desalentador que pareciera al principio. Cada mañana, comencé a caminar hacia el parque. Solo una caminata corta, pero era algo. Era un paso hacia recuperar el control de mi vida. Por las tardes, encontraba consuelo en el centro comunitario, jugando ajedrez y charlando con otros mayores. Al principio, fue incómodo. Sentía el peso de la soledad tratando de arrastrarme de nuevo a mi caparazón. Pero poco a poco, fui construyendo nuevas amistades, y sentí cómo mi vida se volvía más rica, más plena. Aún así, a pesar de todas las nuevas actividades, había un vacío que persistía y que no quería irse. Cada noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, la misma pregunta me perseguía. ¿Quién estará ahí para mí cuando esté enfermo? ¿Cuando necesite a alguien con quien hablar? ¿Cuando necesite ayuda en los momentos difíciles? El silencio en la habitación parecía amplificar esos miedos, y cuanto más pensaba en ello, más inquieto me sentía. Siempre había estado contento viviendo solo, pero ahora, no podía quitarme la idea de que tal vez necesitaba a alguien a mi lado. No para que me cuidara, sino simplemente para estar ahí, para compartir los momentos de silencio, para compartir las cargas de envejecer. Pero luego, una ola de culpa me invadía. Mi esposa, Sara, había fallecido hace poco. Sentía que cualquier paso hacia encontrar compañía nuevamente sería una traición a su memoria. ¿Cómo podría dejar ir su presencia, su amor? Sin embargo, por mucho que intentara ignorarlo, la soledad dentro de mí crecía más fuerte con cada día que pasaba. Un día, después de mucha duda, encontré el coraje para hablar con mi viejo amigo. John me escuchó con una mirada comprensiva en los ojos. Su silencio hablaba más que 1000 palabras. Lo entiendo, dijo suavemente, su voz llena de compasión. Después de que mi esposa falleció, me sentí de la misma manera. No necesitamos a alguien de quien depender, sino a alguien con quien hablar. Alguien con quien compartir los altibajos de la vida. Alguien que nos apoye cuando más lo necesitamos. Sus palabras me dieron una especie de consuelo que no me había dado cuenta de que estaba buscando. Me faltaba algo. John tenía razón. No estaba buscando a alguien que reemplazara a Sara, sino simplemente aliviar el dolor de la soledad que había estado creciendo dentro de mí. Poco a poco, comencé a abrir mi corazón a la idea de encontrar una compañera. Y fue entonces cuando conocí a Margaret. Era una mujer mayor que también vivía sola, y su personalidad vibrante y optimista era un soplo de aire fresco. Nos unimos rápidamente por nuestras experiencias compartidas, vivir lejos de nuestros hijos y la profunda soledad que conlleva. Margaret tenía un espíritu aventurero, una pasión por la vida que no había sentido en años. Siempre estaba explorando, visitando nuevos lugares y haciendo cosas que me recordaban cuánto había estado perdiéndome. Su presencia devolvió la alegría a mi vida. Nuestras conversaciones, llenas de risas y comprensión, se convirtieron en algo que esperaba cada día. A medida que pasó el tiempo, nuestra relación se profundizó. Comenzamos a hacer más cosas juntos, ir al supermercado, cocinar, caminar por el parque y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Nunca etiquetamos realmente nuestra conexión, pero no necesitábamos etiquetas. El lazo que compartíamos era suficiente. Margaret se convirtió en mi compañera en todo el sentido de la palabra.
Y nuestra casa, que antes se sentía tan vacía, ahora estaba llena de calor, conversación y el suave ritmo de dos vidas entrelazadas. Una noche, cuando me enfermé con fiebre, me di cuenta de cuánto puede significar tener a alguien a tu lado. Margaret estuvo allí al instante. Su preocupación por mí brillaba en cada gesto. Se apresuró a darme medicina, enfriándome con un paño húmedo, sus manos suaves pero firmes en su cuidado. Incluso llamó a Adam, instándolo a que me llevara al hospital. Cuando Adam llegó y vio a Margaret cuidándome tan diligentemente, se sorprendió. Su preocupación por mí era evidente. Pero yo lo tranquilicé con una leve sonrisa. No quería preocuparte. Tienes tu propia vida. Y Margaret me cuida muy bien. Adam parecía dividido. Pero su gratitud era clara. Insistió en llevarme al médico. Y aunque solo era fiebre, el simple acto de ser cuidado hizo toda la diferencia. Esa noche, mientras yacía en la cama, observé cómo Margaret se encargaba de todo. La casa ya no era solo un lugar donde existía. Se había convertido en un hogar. Lleno de amor, ternura y compañía. El vacío que una vez definió mi vida había sido reemplazado por algo mucho más significativo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la compañía que compartíamos no se trataba de reemplazar lo que había perdido. Se trataba de encontrar un nuevo tipo de amor. Un amor que era silencioso, constante y reconfortante. No era el amor apasionado de la juventud, pero era un amor que traía paz, seguridad y calor en el crepúsculo de la vida. Margaret ya no era solo una compañera. Ella era la luz que había atravesado mi oscuridad, recordándome que incluso en la vejez, no tenemos que estar solos. Pero, a medida que pasaba el tiempo, las complejidades de la vida comenzaron a desarrollarse de maneras inesperadas. Un día, mientras llevaba a cabo mi rutina diaria en silencio, Margaret recibió una llamada telefónica que cambiaría todo. Su hijo, su querido hijo, se iba a casar, y quería que ella volviera a vivir con él y su nueva familia. Cuando Margaret compartió la noticia conmigo, una oleada de amargura inundó mi corazón. Pero luché por mantener mis emociones bajo control. Sonreí débilmente, tratando de ocultar la tristeza que poco a poco me consumía. Tu hijo se va a casar. Esa es una excelente noticia, dije, tratando de sonar comprensivo. Es un buen momento para estar con tus hijos. Pero al ver a Margaret mirándome, con los ojos llenos de incertidumbre, pude ver la batalla interna que libraba dentro de ella. Su voz, apenas por encima de un susurro, traicionó sus emociones. Pero me he acostumbrado a estar aquí, contigo. El peso de sus palabras flotaba en el aire como una súplica no expresada. Supe, en ese momento, que su corazón se estaba rompiendo, dividido entre el llamado de la familia y el lazo que habíamos construido. Habíamos compartido la quieta intimidad de nuestra vida juntos. Se había convertido en un consuelo para ambos, y la idea de ser desarraigados despertó un dolor profundo dentro de mí. Respirando profundamente, traté de calmar mis pensamientos, sabiendo que necesitaba ser yo quien hiciera más fácil esta situación para ella. Necesitas estar con tu hijo. Como madre, ahí es donde perteneces. Yo estaré bien aquí solo. No te preocupes por mí, dije, aunque mi voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Por dentro, sin embargo, el peso de esas palabras se sentía como una pesada piedra atascada en mi pecho. Quería que se quedara. Quería aferrarme al calor y la comodidad de nuestro tiempo compartido. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que esto era lo que ella necesitaba. Después de días de silenciosa contemplación, Margaret decidió regresar con su hijo. La llevé a la estación de autobuses. Mi corazón una mezcla de amor, tristeza y resignación. Viéndola subirse al autobús, sentí como si un pedazo de mi corazón se estuviera quedando atrás. Mientras el autobús se alejaba, me quedé allí, paralizado, sintiendo como si el mundo se hubiera quedado en silencio, dejándome en un vacío hueco, regresando a una casa vacía. El silencio era ensordecedor, era una soledad que no había anticipado, un sentimiento más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Me encontré luchando con la realidad de lo que muchos ancianos deben enfrentar. Soledad. El pensamiento de estar solo en mis últimos años comenzó a infiltrarse en mi mente. Las lágrimas brotaron mientras murmuraba para mí mismo, luchando por darle sentido al vacío que me había invadido. La partida de Margaret había dejado un agujero que nada parecía llenar. Cada mañana, continuaba con mi rutina, haciendo ejercicio, reuniéndome con viejos amigos, pero la ausencia de su compañía era palpable. Mis hijos, Adam y Emily, seguían preocupándose por mí, pero sus vidas estaban llenas, y no quería ser una carga para ellos con el peso de mi soledad. Ellos tenían sus propias familias, sus propias responsabilidades, y aunque hacían el esfuerzo,
Podía percibir la distancia entre nosotros. Cada vez que llamaban, los tranquilizaba, diciendo que estaba bien. Pero, en el fondo, sentía la dolorosa verdad. La soledad estaba creciendo, hundiéndose más y más en mi alma. Entonces, una tarde en el centro comunitario, rodeado de caras conocidas pero sintiéndome más aislado que nunca, escuché una conversación que cambiaría el curso de mi futuro. Un grupo de personas estaba discutiendo la posibilidad de mudarse a un hogar de ancianos. Me golpeó como un rayo. Tal vez esa era la respuesta. Tal vez ese era el lugar donde podría encontrar paz y algo de conexión. Al día siguiente, llamé a Adam, esperando que entendiera. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que hablara. Su voz llena de preocupación. Papá, ¿estás seguro de que quieres mudarte a un hogar de ancianos? ¿No te parece que ese lugar es frío? Sus palabras me hicieron dudar. Pero sabía lo que tenía que decir. Adam, no se trata del frío. Se trata de encontrar un lugar donde pueda estar verdaderamente en paz a largo plazo. Tú y Emily tienen sus propias vidas ocupadas. No quiero ser una carga para ustedes. Al menos en un hogar de ancianos. Hay gente alrededor. No estaré tan solo. Adam dudó. Podía escuchar la preocupación en su voz mientras prometía discutirlo con Emily. Unos días después, vinieron a verme, sentados en el sofá, con sus rostros marcados por la preocupación. Emily habló primero, su voz cargada de emoción. Papá, entendemos que es difícil para ti estar solo, pero ¿estás seguro de que un hogar de ancianos es el lugar adecuado? ¿Y si te sientes aún más aislado allí? Su preocupación me conmovió, pero sabía que tenía que mantenerme firme. No necesitan preocuparse por mí. He pensado en esto. Necesito un lugar donde pueda disfrutar de mis últimos años en paz. Un hogar de ancianos no es la peor opción. No es perfecto, pero es mejor que estar solo aquí. Ustedes dos tienen sus propias vidas, y no quiero imponerme en eso. Su silencio hablaba por sí mismo. Pero después de una larga pausa, aceptaron. Papá, si esto es lo que quieres, respetaremos tu decisión, dijo Adam, pero te visitaremos a menudo. Sentí una ola de alivio invadirme. No estaba completamente solo en esta decisión. Unos meses después, me mudé a un hogar de ancianos en los suburbios. Era un lugar hermoso, con jardines de flores, salas de actividades y muchos otros ancianos de mi edad. En mi primer día, di un paseo por el jardín y conocí al señor Robinson, un residente de largo tiempo. Me dio la bienvenida con una cálida sonrisa y se ofreció a mostrarme el lugar. Me presentó algunas caras nuevas, haciendo que la transición fuera un poco más fácil. Esa noche, mientras yacía en mi nueva cama, mirando por la ventana el cielo nocturno, sentí una extraña sensación de calma. No era mi hogar, y no era la vida que había imaginado. Pero era un nuevo comienzo. Había hecho algunos nuevos amigos, y la posibilidad de compañía, aunque pequeña, aliviaba el peso de mi soledad. Pasaron 6 meses, y encontré mi rutina. Comía regularmente, hacía ejercicio y pasaba tiempo socializando con mis nuevos amigos. Ya no enfrentaba la abrumadora soledad que temía antes. Había encontrado un nuevo ritmo, un nuevo sentido de propósito. Aunque no era la vida que había imaginado, era una con la que podía vivir. Pacífica, conectada, y por primera vez en mucho tiempo, llena de esperanza. La vida se había convertido en un ritmo pacífico, lleno de la simplicidad de pequeños placeres, jugando al ajedrez, disfrutando de los momentos tranquilos y charlando con amigos. Esas pequeñas rutinas diarias se habían convertido en mi santuario. Por primera vez en años, sentí un sentido de comodidad y seguridad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Adam y Emily, mis hijos, seguían llamando con frecuencia, sus voces llenas de preocupación por mi adaptación a vivir solo. Parecían preocuparse constantemente, aunque les aseguraba cada vez: estoy bien, no me falta nada, no necesitan preocuparse por mí. Trataba de tranquilizarlos, pero en el fondo, sabía que no podían entender completamente la paz que había encontrado en la soledad. Había aprendido a abrazarla, a apreciarla, a sentirme enraizado en ella. Pero luego, una tarde, el mundo tal como lo conocía cambió. Después de un almuerzo tranquilo, me senté al sol, sintiendo el calor en mi rostro, dejando que la simplicidad del momento me invadiera. El teléfono sonó. Al contestar, escuché la voz de Adam craqueando a través del teléfono, llena de urgencia. Había un temblor en su tono que hizo que mi pecho se apretara. Papá, tengo malas noticias, dijo, su voz apenas controlada. La señora Robinson tuvo un accidente de coche. Está en el hospital. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento, no pude respirar. El teléfono casi se me resbaló de la mano mientras el shock me paralizaba.
Tuve que tranquilizarme, sentándome en el borde de la silla, luchando por procesar la gravedad de lo que me estaba diciendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está ella? Balbuceé, mi voz apenas un susurro, la ansiedad comenzando a echar raíces. La voz de Adam titubeó cuando habló de nuevo. Acabo de recibir la noticia y corrí para venir aquí. ¿Quieres venir al hospital? Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. La noticia sobre la señora Robinson. Alguien que había sido una constante en mi vida. Alguien por quien había llegado a sentir un profundo cariño. Era casi demasiado para soportarlo. En ese momento, no podía pensar, no podía razonar. Colgué, llamando al personal del hogar de ancianos para organizar el transporte, mi mente corriendo con pensamientos que no podía controlar. ¿Cómo pudo algo tan trágico sucederle ahora? La última vez que la vi, le sonreí y le dije que se cuidara. ¿Y ahora esto? La imagen de su rostro sonriente me perseguía. Y todo lo que podía pensar era lo frágil que es la vida. Cuando llegué al hospital, vi a Adam y Emily parados afuera de la sala de emergencias. La expresión en sus rostros, tan llenos de preocupación, tan profundamente preocupados, de repente hizo que todo se sintiera demasiado real. Adam me ayudó a sentarme, sus manos temblando ligeramente mientras me guiaba hacia la silla. «Papá», dijo, su voz cargada de temor. «Los médicos están haciendo todo lo posible, pero la situación no pinta bien». El peso de sus palabras me aplastó. Apenas pude mirarlo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba la luz roja parpadeando sobre la puerta de la sala de cirugía. Todo lo que podía hacer era rezar. Esperar contra toda esperanza que la señora Robinson, la mujer fuerte y resiliente que había tocado tantas vidas, encontrara una forma de sobrevivir. Los minutos pasaron lentamente, cada uno sintiendo como una eternidad. El tiempo parecía ralentizarse, el aire denso con preocupación y miedo. Entonces, la puerta se abrió. Un médico apareció. Casi salté hacia él, desesperado por noticias, por algún destello de esperanza. «¿Cómo está ella?», pregunté, mi voz apenas un susurro, mi corazón en la garganta. La expresión del médico era sombría. Sus ojos, agotados, negó con la cabeza, y sentí un frío que se filtró en mis huesos. «Las heridas son graves», dijo suavemente. «Prepárate para lo peor». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago, dejándome sin aliento. Inmóvil, apenas podía mantenerme erguido mientras Adam me guiaba suavemente de vuelta a la silla. Sentía el mundo girando, todo a mi alrededor se desdibujaba en una niebla. Y luego, momentos después, una enfermera apareció, empujando el cuerpo inerte de la señora Robinson por el pasillo. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Ella se veía tan pálida, tan inmóvil, una sombra de la mujer vibrante que había conocido. Ella había estado llena de vida, llena de espíritu, y ahora, se veía tan frágil, tan indefensa. La visión de ella así destrozó algo profundamente dentro de mí. No podía respirar, no podía pensar. Extendí la mano instintivamente, tomando su fría mano en la mía, sintiendo el marcado contraste entre su calidez y el agarre helado de su piel. «Por favor, señora Robinson», susurré, mi voz quebrada, mis ojos llenos de lágrimas. «Por favor, no me dejes, lo prometiste, prometimos que pasaríamos nuestras vidas juntos. No puedes dejarme ahora». Por un momento, pensé que tal vez podría oírme, que tal vez respondería. Sus ojos parpadearon, y por un breve segundo, me atreví a esperar, pero no salieron palabras. Una sola lágrima escapó de su ojo, y se sintió como una daga en mi corazón. En ese instante, mi mundo se desmoronó. Me arrodillé junto a ella, mis manos temblorosas mientras aferraba su mano, las lágrimas cayendo sin control. «Por favor», lloré, mi voz gruesa de dolor. «Por favor, no te vayas, no puedo vivir sin ti. Si me dejas, no sé lo que haré». Adam y Emily permanecieron en silencio a un lado, sus rostros marcados por la tristeza, sus ojos llenos de la misma impotencia que me abrumaba. Ellos sabían. No había nada que pudieran decir, nada que pudieran hacer para aliviar el dolor que sentía en ese momento. Esa noche, el doctor confirmó lo peor. La condición de la señora Robinson había empeorado. Ahora estaba en estado crítico. No pude dejar su lado, ni por un segundo. Me quedé allí, esperando, orando, silenciosamente deseando que encontrara la fuerza para aferrarse. En un momento, sus ojos se abrieron de nuevo. Su mano, tan fría, alcanzó la mía. La sujeté con fuerza, sin querer soltarla. Era todo lo que podía hacer, todo lo que me quedaba por dar. Su agarre sobre mi mano se apretó, un poco más que antes. Luchó, su respiración superficial y trabajosa. Pude ver la lucha en su rostro, el último vestigio de fuerza tratando de alcanzarme.
Señor Thompson. Viva bien. Susurró, su voz apenas un aliento. Tan frágil, tan callada. Y luego, con una última exhalación suave, su mano se relajó. Sus ojos cansados se cerraron por última vez. Una parte de mí quería gritar. Rogar para que despertara. Pedirle que se quedara conmigo solo un momento más. Pero se había ido. En ese doloroso e inevitable silencio. Me quedé congelado. Completamente paralizado por el peso abrumador del momento. Mi corazón sentía como si se hubiera roto en 1000 pedazos irregulares. Y no podía respirar. Señora Robinson, no te vayas. Susurré, mi voz llena de dolor, llena de desesperación. Por favor, no me dejes. Pero no hubo respuesta. La ausencia de su presencia llenó la habitación. Más fría que cualquier noche de invierno. No puedo encontrar las palabras para describir la vaciedad que me invadió en ese momento. Era como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo, dejando atrás nada más que una cáscara vacía. La señora Robinson era más que una amiga. Era la última persona que realmente se preocupaba por mí, que me veía tal como era y me amaba sin importar nada. Y ahora, se había ido. El mundo parecía más cruel, más frío, de alguna manera, y me vi arrastrándome a través de los días que siguieron en una neblina, una oscuridad que se aferraba a mí, sofocando cualquier oportunidad de alegría o paz. El dolor era asfixiante, y no importaba cuántas personas intentaran consolarme. Solo parecía hacer que la soledad fuera peor. En el hogar de ancianos, los días se desdibujaban. Todo parecía tan vacío sin ella, como si no hubiera propósito en las horas que se estiraban interminablemente ante mí. Mis amigos y compañeros residentes notaron el cambio en mí. No necesitaban decir nada, podía verlo en sus ojos. La lástima, la tristeza que no sabían cómo expresar. Se sentaban conmigo. Pero ninguna palabra de consuelo podía sanar la herida que se había cavado profundamente en mi corazón. A nuestra edad, las pérdidas son más que recuerdos. Son partes de nosotros mismos, pedazos de nuestra alma que son irreemplazables. Una vez que algo se va, no importa cuán duro intentemos llenar ese vacío, siempre permanecerá vacío. Adam y Emily venían a menudo, trayendo a sus pequeños con la esperanza de que sus risas, su inocencia, aligeraran mi espíritu. Pero no importaba cuánto lo intentara, no importaba cuánto quisiera encontrar consuelo en su alegría, todo parecía tan lejano. Mi corazón era una fortaleza, encerrada tras muros de tristeza, y no importaba cuánto amor me ofrecieran, no podía romper esos muros. Sonreía, pero no era más que un gesto vacío, para tranquilizarlos de que estaba bien. Cuando, en el fondo, no estaban ni cerca de estar bien. El silencio entre nosotros se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Un recordatorio constante del espacio que la señora Robinson había dejado atrás. Una tarde, Adam se sentó a mi lado, su rostro marcado por la preocupación. No podía entender por qué seguía llorando tan profundamente, por qué no había podido seguir adelante. De manera suave, trató de consolarme. Papá, por favor, no estés triste más. La señora Robinson no querría que te sintieras así. Sus palabras, aunque llenas de amor, dolieron. ¿Cómo podía entenderlo? Él no había experimentado la profundidad de la pérdida como yo lo había hecho. Lo miré, mi voz apenas un susurro. Adam, hay cosas que simplemente no se pueden poner en palabras. Dije, mi voz temblorosa. Dejar ir no es algo que puedas hacer fácilmente. Tú y Emily son jóvenes. Todavía están encontrando su camino. Pero cuando alguien a quien amas con todo tu corazón se va de repente, se siente como si el cielo mismo hubiera caído. Como si todo lo que alguna vez conociste estuviera deslizándose entre tus dedos. Adam se quedó en silencio, sintiendo el peso de mis palabras. Luego, con mucho cuidado, extendió su mano, apretándola suavemente. Papá, todavía nos tienes a nosotros, a tus hijos y a tus nietos. Siempre estaremos aquí para ti. Sus palabras, calientes y reconfortantes, no pudieron llenar el vacío que sentía. No podían ahuyentar la profunda y asfixiante soledad que se había instalado dentro de mí. Yo sé que te importa, Adam, dije suavemente, mi voz apenas un susurro. Pero a veces, el vacío en tu corazón es algo que solo tú puedes entender realmente. Unos días después, mientras caminaba por el jardín, tratando de perderme en la tranquila belleza de la naturaleza, vi a un nuevo residente. Era un hombre mayor, su rostro marcado por la tristeza, sus ojos, pesados con la misma soledad que me había acosado cuando llegué por primera vez. Sentí una punzada de reconocimiento. Una conexión con su dolor. Me acerqué a él lentamente, colocando suavemente mi mano sobre su hombro, ofreciéndole el mismo consuelo que yo mismo había anhelado. ¿Eres nuevo aquí?
Pregunté, mi voz suave. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo? Me miró, y aunque sus labios no se abrieron para hablar, vi la gratitud en sus ojos. Caminamos juntos, lado a lado, en el silencio del jardín. Ninguno de los dos dijo una palabra. Pero no era necesario. Había un entendimiento silencioso entre nosotros. Un reconocimiento del peso compartido de nuestros años y nuestras pérdidas. Ambos éramos solo dos almas, vagando por los últimos capítulos de nuestras vidas, buscando el consuelo que podíamos encontrar en la compañía del otro. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensé nuevamente en la señora Robinson. Su voz, tan suave y amable, parecía resonar en mi mente. Su sonrisa, su toque suave, esos momentos se habían convertido en los recuerdos más preciosos de mi vida. Y ahora, eran todo lo que me quedaba de ella. Fue difícil, tan difícil, imaginar una vida sin ella en ella. Pero al cerrar los ojos, me di cuenta de algo. Aunque ella se había ido, una parte de ella siempre estaría conmigo. Su amor, su cuidado, su amabilidad, habían dejado una marca indeleble en mi corazón. Una marca que nunca podría ser borrada. Y por primera vez en mucho tiempo, mientras yacía allí en el silencio, el peso de mi soledad no se sentía tan pesado. No había desaparecido, pero se había suavizado, solo un poco, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. Aunque el fallecimiento de la señora Robinson me sumió en una profunda tristeza. Las lecciones que me impartió durante su vida permanecerán grabadas para siempre en mi corazón. Ella me enseñó algo que trasciende todo lo demás: la importancia de valorar cada relación que encontramos. Ya sea con la familia, amigos o incluso con conocidos fugaces. Estos lazos, por pequeños o grandes que sean, son lo que llena los espacios vacíos en nuestros corazones. Son lo que hace que la vida tenga sentido, proporcionándonos conexión, comprensión y consuelo cuando el mundo se siente demasiado vasto o abrumador. Cada relación es un hilo en el tapiz de nuestras vidas, tejido por momentos compartidos, risas, luchas y amor. No puedo evitar sentir que sin estas relaciones, nuestra existencia sería mucho más vacía. Son los anclajes que nos mantienen firmes. Y en un mundo donde todo es transitorio, son una de las pocas constantes en las que podemos confiar. La mañana después de su fallecimiento, me encontré de pie en el jardín del hogar de ancianos, el calor del sol en mi rostro. Sin embargo, mi corazón sentía un vacío profundo. Estaba solo con mis pensamientos, la suave brisa susurrando entre los árboles. Fue en ese momento de silencio que realmente entendí. Nada en esta vida dura para siempre, pero el amor que compartimos con los demás, los momentos genuinos, esos, siempre permanecerán. Lo que creamos juntos siempre permanecerá. Esos momentos siguen vivos en nuestros corazones. Y cuando las tormentas de la vida nos golpean, sirven como una fuente de fortaleza. Un recordatorio de que hemos vivido plenamente, amado profundamente y dado un pedazo de nosotros mismos a los demás. Ese amor, a pesar del paso del tiempo, perdura, como un faro en la oscuridad. Nos guía cuando nos sentimos perdidos. La fuerza espiritual, me he dado cuenta, es lo que nos lleva a través de los momentos más difíciles. Incluso cuando la vida se siente como un peso implacable. Es esta fuerza interna, alimentada por nuestro amor por los demás y las profundas conexiones que hemos construido, la que nos impulsa hacia adelante. El gran autor japonés Haruki Murakami dijo una vez: siempre pensé que las personas envejecían lentamente. En realidad, las personas no solo envejecen en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ha pasado un día, ha terminado un año, y en un abrir y cerrar de ojos, toda una vida ha pasado. No pienses que todavía eres joven. Un día, de repente te das cuenta de que tu juventud ya no está allí. Aparecen los primeros cabellos grises, y tu rostro comienza a mostrar pequeñas arrugas. El tiempo pasa, y la gente, efectivamente, envejece de formas que nunca comprendemos verdaderamente hasta que nos pasa. Se cuela casi sin que lo notemos. Y de repente te encuentras en un lugar de la vida donde el tiempo parece haberse escapado sin tu permiso. La realización de que ya no deseas hablar de tu edad llega lentamente, como un reconocimiento silencioso de que has cruzado un umbral. A medida que envejeces, el peso del tiempo se vuelve imposible de ignorar. Cuando tus padres comienzan a envejecer y necesitan tu cuidado, te das cuenta con asombro de que has cruzado el límite de la juventud. El mundo comienza a tratarte de manera diferente, llamándote señor o señora, y sientes una punzada de incomodidad en esos momentos. Ya no puedes negar la verdad, ya no eres joven. Algunos pueden decir, ¿qué hay de malo en envejecer? Pero la verdad es que, tan pronto como esas palabras salen de tus labios, sientes el peso de ellas.
Es una mentira reconfortante, una forma de tranquilizarte a ti mismo de que no es tan malo como parece. Sin embargo, en lo más profundo, puedes sentir las lágrimas comenzando a formarse, no expresadas, no notadas. El mundo se calla a tu alrededor, no porque carezca de palabras, sino porque en ese silencio, todos saben que ya no quedan palabras que puedan ofrecer un consuelo verdadero. La realización se asienta, has vivido una vida, pero en muchos aspectos, nadie entiende el viaje que has recorrido. Puedes tener una red de conocidos, amigos, colegas, tantas personas en tu vida, pero, ¿cuántos te entienden verdaderamente? ¿Cuántos realmente escuchan los susurros de tu alma? Al final, a menudo nos encontramos solos en nuestros pensamientos, incluso cuando estamos rodeados de otros. El consuelo que las personas ofrecen puede sentirse a menudo vacío, un gesto educado destinado a llenar el espacio. Pero a veces, en lugar de responder con palabras vacías, elegimos permanecer en silencio. No es por amargura, sino por reconocimiento de que solo nosotros mismos podemos entender nuestros corazones. El silencio se convierte entonces en un espacio sagrado donde nos permitimos escuchar el ritmo de nuestros pensamientos y sentir el pulso de nuestros corazones. Cuando cae la noche y el mundo se sumerge en un tranquilo sueño, encuentras paz en el sonido de tu latido. Solo, sí, pero no solitario. Hay una cierta libertad en esa soledad. Un consuelo en saber que ya no necesitas la validación de los demás. Sus preocupaciones, sus opiniones ya no son un peso sobre tus hombros. Has aprendido a confiar en ti mismo, en tu carácter y juicio más que en las opiniones fugaces de quienes te rodean. El tiempo se desliza sin ser notado a veces, y a medida que envejeces, te das cuenta de que el ruido del mundo se hace más silencioso. No porque no haya nada más que decir, sino porque ya no hay nada más que necesite ser dicho. Las personas, a su manera, comienzan a entender que el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. ¿Cuántas de las personas a tu alrededor entienden realmente la profundidad de tu viaje? Pocas, si acaso, y a veces, puedes sentir que nadie está realmente escuchando. Pero tal vez eso esté bien. Las palabras de consuelo a menudo ocultan la verdad más profunda, la verdad que no estamos dispuestos a confrontar. Entonces, eliges el silencio. En ese silencio, encuentras claridad, una conexión más profunda contigo mismo. Solo entonces puedes escuchar tu corazón, tus verdaderos pensamientos, sin la interferencia de los demás. La adversidad a menudo se siente más prevalente que cualquier ventaja que podamos tener. La vida está llena de luchas, y a veces parece que el fracaso es la única opción. Pero a través de todo ello, aprendemos a aceptar que hay fuerzas más allá de nuestro control. Y en esa aceptación, hay paz. Comienzas a darte cuenta de que, mientras hayas dado lo mejor de ti, puedes mantener la cabeza en alto, libre de vergüenza. El respeto por ti mismo no es uno de orgullo, sino de humildad. Reconoces la bondad dentro de ti, pero en lugar de dejar que inflame tu ego, la llevas con gracia. La humildad se convierte en parte de tu esencia, y a su vez, te hace aún más digno de respeto. A medida que pasa el tiempo, no puedes evitar notar los cambios dentro de ti. Son sutiles, casi imperceptibles a veces, pero innegables. Te has transformado con la edad, y mientras el mundo sigue cambiando a tu alrededor, hay algo que se vuelve claro. Te has convertido en algo más de lo que alguna vez imaginaste. Los años, las luchas, las alegrías, te han moldeado. Y ahora, eres más fuerte, más sabio y más consciente de la belleza que la vida tiene para ofrecer. Sin importar lo fugaz que sea, la vejez ha sido una maestra implacable, remodelando mi espíritu, profundizando mi comprensión de la vida y, lo más profundo de todo, transformando mi visión del amor. Una vez pensé que el amor era simple y puro, algo que se podía capturar en la imagen de dos personas tomadas de la mano, sin dejarse ir, y envejeciendo juntas, lado a lado, para siempre. Creía que el amor era el ancla que nos mantendría firmes y que nada podría sacudirlo, sin importar cuánto tiempo pasara. Pero a medida que los años se han desplegado, he llegado a ver la verdad, una verdad agridulce. Muchas relaciones son fugaces, como los pétalos de una flor que florecen brillantemente pero se desvanecen rápidamente. Son temporales, a menudo más sobre los momentos que compartimos que sobre la eternidad que alguna vez imaginamos. La vida se mueve tan rápidamente que el pasado, el presente y el futuro comienzan a difuminarse. Nos damos cuenta, con un dolor silencioso, de que las personas que una vez parecieron irreemplazables, esas que parecían ser los pilares de nuestras vidas, han cambiado o se han alejado. Incluso los recuerdos más preciados, antes vibrantes y llenos de vida, comienzan a perder su color con el tiempo. Cuanto más vives, más llegas a comprender que la vida,
en toda su hermosa complejidad. Puede ser tanto una fuente de alegría como de profunda tristeza. Hay momentos en los que aceptar esta verdad parece imposible. En lo más profundo de tu alma, luchas por hacer las paces con ella. Sin embargo, hay una calma innegable que llega con la realización de que no todo está destinado a permanecer inalterado. Algunas cosas, que una vez fueron perfectas a nuestros ojos, simplemente pierden su brillo, y no tenemos más opción que dejarlas ir. Las cosas que antes te molestaban, los momentos que habrías pasado criticando o tratando de cambiar, comienzan a desvanecerse en el fondo. Te das cuenta de que algunas cosas simplemente son, y ningún deseo puede alterar su existencia. La vida no pide permiso para cambiar, simplemente lo hace. Las personas te decepcionarán, y tú te decepcionarás a ti mismo. Es difícil de aceptar, pero la verdad es que a veces damos demasiado de nosotros mismos a los demás. Y a cambio, terminamos sintiéndonos vacíos, como si nuestra bondad fuera dada por sentada. Las personas que una vez te necesitaban ahora piensan que tu amor y cuidado son algo garantizado, como si fuera algo de lo que siempre pueden depender. He aprendido, a veces dolorosamente, que debo tratarme con más amabilidad. Debo proteger mi corazón con más firmeza y, cuando sea necesario, ser un poco más frío con los demás para preservar mi bienestar. A medida que pasa el tiempo, comienzas a ver que la decepción no es solo un sentimiento pasajero. Es una compañera constante en el viaje de la vida. Cuanto más pones tu corazón en algo, más vulnerable te vuelves a ser decepcionado. Sin embargo, hay una extraña belleza en esa vulnerabilidad, porque te recuerda que sigues vivo, sigues esperando, sigues buscando algo mejor. Con el tiempo, me he dado cuenta de que es tonto colocar todas tus esperanzas en un solo lugar. La esperanza, aunque poderosa, también puede ser una fuente de profunda decepción. Es en esta realización cuando comienzas a aprender el delicado baile entre la esperanza y la aceptación. Hay momentos en los que debes avanzar con todas tus fuerzas, pero hay otros en los que debes saber cuándo dar un paso atrás. Respirar y simplemente dejar que las cosas se desenvuelvan. El secreto está en aprender a equilibrar los dos, la esperanza y la decepción. Y cuando lo haces, dejas de preocuparte tanto por el resultado. Lo que realmente importa no es lo que ganes o pierdas, sino cómo te llevas a ti mismo a través de todo esto y cómo sigues adelante con gracia. Sin importar los desafíos que la vida te arroje. Al final, después de todo el amor, la pérdida, la esperanza y la decepción, he llegado a entender una verdad profunda. La única manera de evitar el fracaso verdadero es confiar en ti mismo. Aunque es reconfortante tener el apoyo de los demás, hay una fuerza más profunda y tranquila que viene de ser autosuficiente, de saber que, al final, tú eres el que siempre estará allí para ti. Cuando el mundo se siente incierto y no tienes a nadie más a quien recurrir, descubrirás cuán fuerte eres realmente. Este es el momento cuando te levantas, no porque tengas que hacerlo, sino porque te das cuenta de que siempre has tenido la fuerza dentro de ti. Y eso, más que cualquier otra cosa, es el regalo más precioso que te puedes dar. Al llegar al final de esta reflexión, te invito a pensar profundamente sobre lo que has aprendido de estas lecciones de vida. La vida nos enseña tanto sobre el amor, la pérdida, la esperanza y la increíble fuerza que yace dentro de nosotros. ¿Qué ha resonado más contigo hoy? ¿Qué lección te llevarás contigo y cómo planeas ponerla en práctica en tu propia vida? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Por favor, comparte algo que hayas aprendido y cómo influirá en tus acciones de ahora en adelante en los comentarios abajo. Tus reflexiones pueden inspirar y alentar a otros que están en el mismo viaje. Si disfrutaste este vídeo, por favor deja tu comentario abajo. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el vídeo. Y espero verte en el próximo. Al final, después de todo lo vivido, el amor, la pérdida, la esperanza y la decepción, he llegado a una verdad profunda. La única manera de evitar el verdadero fracaso es confiar en ti mismo. A veces necesitamos la fuerza interna, esa que nos permite seguir adelante cuando el mundo parece incierto. Y en esos momentos de duda, recuerda que siempre has tenido la fuerza dentro de ti. La vida nos enseña lecciones valiosas, y estas nos ayudan a crecer y comprender la importancia de la autosuficiencia. El amor y la esperanza. A veces, esas lecciones se sienten difíciles de aceptar, pero son las que nos dan la sabiduría para seguir adelante con gracia. Ahora, me gustaría saber qué lecciones te han tocado a ti más profundamente. ¿Qué parte de esta reflexión resonó en ti? ¿Cómo planeas aplicar lo que has aprendido en tu vida? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios, porque tus palabras pueden inspirar y alentar a otros que están en su propio viaje.
Si disfrutaste este vídeo y sientes que estas reflexiones pueden ayudar a alguien más, no olvides dar me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal Saludable con los Años. Así podrás seguir recibiendo contenido que te inspire y te acompañe en el camino hacia un futuro más lleno de sabiduría y paz. Gracias por ver este vídeo. Espero verte en el próximo.